que no hay partido opositor que no esté en crisis de representación, crisis interna, crisis de absolutamente todo. Peronistas, el PRO, bueno, el extinto Juntos por el Cambio ni hablar, ya quedó en el pasado. Y uno de los partidos más importantes de la Argentina es la Unión Cívica Radical. Y está en este proceso también, con un Lustó cuestionado, con un De Loredo cuestionado. Todo está en cuestionamiento de, bueno, ¿para dónde vamos? José Cano es hoy legislador provincial de la Unión Cívica Radical de la provincia de Tucumán, pero fue diputado nacional, fue senador nacional, fue candidato a gobernador de la provincia de Tucumán dentro del radicalismo y es una de las voces más escuchadas hacia adentro de esa rosca política. Y está en comunicación con nosotros. José, ¿cómo andas? Ramón Indart. ¿Cómo te va, Ramón? Un gusto. Bien, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Bueno, ¿dónde están parados? No termino todavía de entenderlo. Mira, nosotros deberíamos estar parados, que yo creo que esto, digamos, es por lo menos la mayoría de los dirigentes radicales que con los que uno conversa, más allá que por ahí haya voces disonantes, deberíamos estar parados en el rol que la sociedad argentina nos dio. A nosotros nos votaron para hacer oposición. Sí. Y si hubiésemos respetado ese mandato y Juntos por el Cambio, con todos sus integrantes, hubiesen seguido dentro del espacio como lo hicimos durante los 4 años de Alberto Fernández, seguramente el contraste con el gobierno de Milei no sería Cristina, ¿no? Deberíamos haber honrado ese rol, darle el soporte parlamentario en los temas que requiera de política pública para arrancar una gestión que requiera el gobierno de Milei, y hoy, digamos, seríamos claramente la alternativa a un gobierno que después de 9 meses hasta acá no en mi opinión, no encuentra el rumbo, ¿no? Claro, pero mucha improvisación. Sí. Entonces eso lamentablemente no ocurrió y eso genera, como decías vos al inicio, un proceso de dispersión, pero me parece que el partido tiene sus autoridades constituidas, tiene una hoja de ruta que es lo que todos los candidatos, los que fueron con Buldi, los que fueron con Larreta, los que fueron electos diputados y senadores firmamos, que es el trabajo de la Fundación Alén, de la Fundación Ana Jaren y de la Fundación Pensar, que suscribieron todos los candidatos antes de presentarse. Y ahí se habla de la política pública vinculada a los jubilados, vinculado al sistema universitario, a la educación pública, a la salud pública. Bueno, lo que pasa es que hay algunos que hacen política con la selfie, ¿no? Y un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Entonces, lo paradójico, Ramón, es que quienes son orgánicos y quienes cumplen con la palabra empeñada tienen que terminar dando explicaciones de lo que un día dicen una cosa y después votan otra. En esa selfie, supongo que hablas de Agustín Campero, el diputado radical que dijo... No, hablo de Mariano, hablo de otros diputados. Mariano, que, perdón. Argumentaron en la ley previsional que fue un proyecto de la Unión Cívica Radical, pontificaron, argumentaron a favor de los jubilados y después inexplicablemente queriéndolo transformar esa actitud, digamos, de transfugismo político, queriéndolo justificar como una cuestión épica, diciendo que había un complot desestabilizador similar al de la Rúa o al de Alfonsín, y argumentando, digamos, realmente cuestiones irracionales y aparte festejando el veto a los jubilados que en la Argentina entre diciembre, noviembre del año pasado a la fecha han perdido el 63% de la capacidad del poder adquisitivo de su haber jubilatorio. Entonces, me parece que ese tipo de actitudes son lo que califican a la política como la casta, ¿no? Los que dicen una cosa, votan una cosa y después sin ponerse, sin sonrojarse, votan en sentido o cambian su voto argumentando cuestiones, inclusive haciendo imputaciones graves, porque el proyecto fue de la propia Unión Cívica Radical. Y lo más grave, entonces, tener un diputado que vota sin saber lo que vota, ¿no? Tomando como cierto el argumento absolutamente falaz que dan estos diputados del radicalismo que votaron una cosa y después hicieron todo lo contrario. ¿Y por qué crees, José, quien habla es José Cano, de la Unión Cívica Radical, por qué crees que está cuestionado Lustó como presidente del partido? Mira, yo lo que veo es que estamos, digamos, contrariamente a los principios libertarios que enarbolaba el gobierno en la campaña, vemos que quien piensa de una manera distinta, quien
quien por ahí plantea cuestiones que son absolutamente sensatas y que forman parte de la historia del partido, como defender el sistema universitario, a los jubilados, y te habla alguien que fue autor en Tucumán de la ley del 82% móvil de los jubilados transferidos y que voté el 82% móvil que después Cristina vetó. Es decir, que uno tiene historia en defensa de los pasivos. Entonces Lustó, el gobierno desde que asumió instaló un discurso de que Lustó es kirchnerista, esto es replicado por muchos medios de prensa, y eso, bueno, inclusive lo toman estos diputados disidentes o que cambiaron de posición, lo toman como un argumento, cuando la verdad, y los argumentos que se toman es que Lustó preside la bicameral. Entonces Esper, que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, también debería ser kirchnerista. Entonces hay todo un macartismo político de denostar a alguien que no hace servilismo. ¿No? Lustó representa a muchos radicales que podemos acompañar las cosas que el gobierno requiera, porque no somos una oposición a la ultranza kirchnerista, que si no gobiernan ellos quieren que a todos les vaya mal, pero de ninguna manera va a avalar el presidente del partido que se vote una cosa y que después se haga otra, o que claro, el radicalismo sea parte sí, de la línea política que planteó nuestra Convención Nacional. Entonces eso molesta. Supongo, José, también que debe haber mucho radical que nos está escuchando que dice, mirá, Cano, todo bien, pero si ustedes votan en contra del gobierno, están votando con el peronismo y quizás están en su, digamos, que lo dicen genuinamente, acompañen porque si no vuelve Cristina, digamos, ¿no? Pero a ver, ¿dónde están los que dicen esto, incluido el propio presidente, sí, que nunca fue opositor al kirchnerismo, jamás? Es más, trabajó con sectores del kirchnerismo, y tiene incorporado en su gabinete a quien fue representante de Alberto y de Cristina en el BID hasta a poco tiempo de asumir como presidente Milei, sí, o a Scioli, que fue sí, el candidato casualmente del kirchnerismo. Digamos, nosotros no tenemos que dar fe de que fuimos opositores a un régimen. Con Gerardo Morales lo denunciamos a Milani cuando era jefe del ejército. Yo, la primera causa por la cual fue preso Jaime fue por una denuncia que yo hice de una obra que se pagó en Tucumán y que nunca se hizo. La denuncia a Cristina por los fondos de las obras sociales, a quien fuera ministro de Salud por la manipulación de los índices de mortalidad infantil. sí. Cuestionamos el tema de la vacuna al ex ministro Ginés González García en debate que tuvimos en la Cámara de Diputados. Es decir, hoy hablan los que estuvieron escondidos bajo la cama o los que eran cómplices del kirchnerismo. Entonces me parece que es una actitud macartista. Si nosotros tenemos un proyecto de ley y el kirchnerismo acompaña, o los diputados y senadores que han sido electos, porque yo tampoco soy de los que cree que de un lado están todos los buenos y del otro lado están todos los malos. Entonces ojo con eso, porque en nombre de la libertad, quien piensa distinto, en las redes sociales, con periodistas que realmente dan vergüenza, se lo denota, se lo difama, y me parece que ese no es el camino que la Argentina tiene que construir para la situación en la que estamos viviendo. José, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a vos, Ramón. Por favor, gracias. Era José Cano, legislador radical por la provincia de